Gabriela, una bióloga de profesión, incluye la siembra de especies autóctonas. Le han tenido mucha devoción por la particularidad que tiene. Soy ecólogo, tengo 32 años y soy de Colombia. Soy apasionado por el tema de la restauración ecológica, la cual ya vengo trabajando desde hace 10 años. Soy bióloga, ecóloga. El ecosistema que estoy restaurando es el bosque de Espinal, es un bosque xerófilo seco que está en las zonas de llanuras de Córdoba. Soy colombiano. Soy ecólogo de profesión. Me encuentro restaurando un ecosistema que es de alta montaña, que es clave en la regulación hídrica, que es clave en la regulación del clima también. Tengo 27 años, soy bióloga de El Salvador y trabajo con restauración de ecosistemas enfocado en las comunidades participativas. Soy ingeniero en gestión ambiental y me dedico al desarrollo de proyectos, la gestión de proyectos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Soy de Lambayeque, del norte de Perú, y soy bachiller en ingeniería química. Fusionamos tanto restauración como conservación de polinizadores. Entre 2017 a 2019, la Asociación Selva realizó unos inventarios de las poblaciones de dos especies de aves, la caminera tolimense y el atlapetes de anteojos, y posteriormente priorizó unas áreas para hacer actividades de restauración y conservación. En la actualidad, el proyecto se encuentra conformado por Ledis Arango y un grupo de productores rurales de las regiones y los municipios de Líbano, Villahermosa y Murillo. Claro, porque el teléfono... Tiene que haber una motivación para que los propietarios de predios cedan espacios para conservar o restaurar. Entonces, yo creo que el caso de las aves es un bonito ejemplo porque a todos les gusta y les llama la atención. La idea es tener fragmentos de hábitats lo suficientemente conectados que permita la movilidad entre especies. En este caso eran la paloma y el atlapetes, y para eso pues también se hicieron estudios de cuáles eran las especies de vegetales, que esas especies con las que anidaban o se alimentaban. También interactúan con los diferentes sistemas productivos que hay. El bosque seco, digamos, está relacionado con maíz, arroz, algodón. El bosque subandino, pues toda la zona de café. El bosque andino ya tiene pues ganadería, frutales, aguacate, y el páramo pues es toda la papa, y también hay muchos de esos productos que son nativos de América. En el año 2020, iniciando el año antes de la pandemia,
Una herramienta fundamental en esta región es el ecoturismo. El ecoturismo basado en el avistamiento de aves, la apreciación del paisaje, la interpretación ecosistémica nos ha dado como una opción más, un ingreso más, incentivos para poder decirle a todas las personas incluidas y motivar cada día más y más finqueros. Si cuidamos ese hábitat de 2 especies, podemos multiplicar a poder tener un hábitat muy clave para 450 especies de aves, que son las que hemos llegado a tener en inventarios, que aquí hay fincas que tienen relictos de bosque y las personas quieren conservarlo, ¿sí? Y otras personas dicen, yo realmente quiero que toda mi finca sea un bosque. O sea que ya haríamos un proceso completamente pensado en restauración. Por el otro lado está el finquero o la finquera que realmente dice, bueno, yo quiero un bosque, pero yo también quiero cultivar. Entonces ahí hablaríamos de la rehabilitación. Entonces es mirar qué quieres, qué necesitas y cómo se puede hacer, ¿cierto? Qué elementos tenemos y qué herramientas podemos usar. Hemos venido conversando con muchos amigos acerca de la necesidad de darle un sentido ambiental a todas las prácticas agropecuarias, sociales, culturales y humanas del territorio. Fuimos aliando con otras instituciones, por ejemplo con la Asociación Selva, con quien hicimos unos corredores biológicos. Hicimos además con otras entidades apoyo recíproco, restauración de áreas, y empezamos a diseñar proyectos ecoturísticos, de avistamiento, bueno, de otra serie de actividades. Y eso nos fue conjugando cada vez más y haciendo pensar el territorio de una manera más interesante. Nosotros decimos, la única posibilidad real de pensar en sostenibilidad a mediano y largo plazo es dando sostenibilidad social. Es decir, construyendo ciudadanía, medio ambiente y sociedad. El proyecto inicialmente impacta a los productores dueños de sus predios, que son los que tienen la intención y esa motivación por restaurar o conservar. Y ahí cuando inicia ese proceso, termina impactando a más personas dentro del paisaje. Entonces a los vecinos que terminan beneficiándose de la conservación del recurso hídrico, de la recuperación del suelo que no se está degradando. Pero no sé, los sistemas que yo trabajo, que son de años de disturbios, depende de dónde saquemos los panes de tierra, claro, ahí tienen más o menos riqueza de No, es semillas. súper importante lo que tú dices, porque acá está muy marcada la zonificación de banco de semilla. Como reserva natural, gracias al proyecto todo que hemos tenido con los diferentes actores, con los guardianes de restauración, con el Global Gap, entonces hemos podido desde nuestro predio pues salvaguardar ese corredor. Acá, de todas maneras vivimos de un método, una cultura de uso del suelo muy tradicional, donde se aplica mucho veneno, donde se quema bastante, donde está la cultura de tumbar bosques para sembrar. Entonces hay un primer reto que es a través de nivel de conciencia ambiental para que la gente primero sepa qué restaurar. Tenemos otro segundo reto, es que no tenemos conocimientos tecnificados en cuanto al proceso de vivero de especies nativas, no tenemos un vivero municipal. Entonces básicamente queremos eso, enfocarnos en lo que es el turismo de naturaleza, turismo de conservación, pero enlazando todos estos componentes de educación, de conservación y de turismo y de investigación. Me parece muy didáctico, muy fácil de llegar a los estudiantes con proyectos tangibles como lo es la reserva, digamos, conteo de árboles, conteo de aves, la distribución de las aves, y pues obviamente es un proyecto transversal, interdisciplinario, donde mezclo las matemáticas con la biodiversidad, con la fauna, con la flora, con todo lo que la envuelve, con todo lo que lo rodea. Nosotros siempre hemos querido como apoyar a mujeres que tengan cierta vulnerabilidad, como son madres cabezas de hogar. Lastimosamente este pueblo tiene como unos índices de pobreza demasiado altos, que a veces vienen vecinos, ay, usted tiene pronto limoncillo que es que sirve para la fiebre y tengo una niña enferma, entonces también ese tipo de pronto no generan
una retribución económica como tal, un valor, pero pues sí tenemos como un tejido social alrededor de esos cultivos. Y había un potrero donde no había agua. Entonces, ya con las experiencias pasadas, conseguí un semillero de guadua y lo sembré en una parte donde yo intuía de que había agua subterránea. Y a los 6 meses de haber aislado del pisoteo y de que la gente pasara por ahí, nació agua. Y comenzó a aumentar, y eso hace más de 15 años. Y ese conocimiento yo también lo impartía cuando yo trabajaba en el hospital como técnico en saneamiento, se lo impartía a la comunidad. También me ha enamorado la existencia de algunas especies de aves que no habían en Villahermosa hace 15 años, pero desde que se le ha dejado crecer el monte nativo, mire que regresaron de nuevo al municipio. Pueden probarla. Pueden probarla. Yo hago salsitas de estas moras, mora silvestre. Bueno, muchachos, ustedes están de buenas, me ayuda a agarrar de aquí el horario. Okay. ¿Quieres que lo sostenga yo y tú indicas, no? Bueno, muchachos, miren la hermosura. Ahorita si usted, esto es lo que cualquier apiario quiere ver. Espérate, voy a bajar las abejas porque va a estar la reina ahí. Bueno, los procesos de restauración, la verdad, no han sido fáciles porque, pues, empezando que aquí hay una mina cerca, entonces, pues, la gente es muy reacia a este tipo de restauraciones. Sin embargo, pues la finca son 28 hectáreas, de la cual pues todo está siendo destinado a la restauración. Yo le estoy creando conciencia de que la gente venga y siembre un árbol con la intención de que pues necesitamos ese oxígeno y agua. La intención es de seguir fortaleciendo el ecosistema y más que estamos en la mitad de la cordillera central de los Andes colombianos. Un día por accidente nos atacaron unas abejas en la finca, unas abejas africanizadas. Y pues de ahí nació la idea, dije, no, pues de aquí hay que sacar miel. Ya viendo la importancia de lo que son los insectos como las abejas como polinizadores, pues nació la idea de seguir sembrando árboles. Entonces pues ahí vamos, pues sacándole provecho a la tierra sin necesidad de estar dañando el medio ambiente y el ecosistema. Trabajaba en un vivero, entonces ahí me conocí con el ingeniero Sergio en ese entonces y pues me plantearon que para trabajar con él, y la verdad me gustó mucho. Lo uno porque es algo que a mí me gusta. Segundo porque pues también la parte económica y también hubo trabajo para mis hijos. En ese entonces que también ingresaron a la parte. Entonces tuvimos trabajo digamos que 3 años seguidos con él. Y fue algo muy maravilloso, muy bonito. Y hoy pues todavía estoy acá toda pendiente de esos arbolitos. El mantenimiento de los árboles que se plantan son necesarios. ¿Por qué? Porque eso sucede como cuando hay un niño pequeño. Si nosotros lo dejamos solito, pues obviamente que él va a morir, o sea, perece. Entonces un árbol no solamente es sembrarlo, sino que toca hacerle un mantenimiento, un procedimiento, un seguimiento. Me ha gustado mucho la reforestación porque es una forma de volverle como vida al planeta, de volver a que el agua vuelva otra vez a resurgir otra vez, entonces es algo para los futuros, para nuestros hijos. Ahí mi abuelo ponía un escritorio y era una fila de trabajadores cobrando el jornal, eran muchísimos los trabajadores que habían. Viene la violencia, también toca, digamos que irse de aquí, dejar el campo abandonado. Entonces pues realmente aquellos cultivos grandísimos de café se acaban y en un enero, aquí estando viendo cómo organizábamos el techo, se nos ocurrió ponerlo turístico y empezamos ya como con la parte turística a venirnos para acá. El monocultivo creo que no es bueno de por sí.
Entonces me parece, pongamos en este momento, quiero sembrar un pedazo que tengo de caña en la parte de arriba de la carreterita, es sembrarla en plátano. Entonces tener plátano, tener caña, tener café. Los guamos se cultivan, los cultivan mucho en el café porque son árboles muy altos, lo mismo que el aguacate antiguo, ¿no? Entonces hay momentos en que le da sombra al árbol, pero no todo el tiempo. Entonces eso hace que el grano de café sea mejor. Porque fueron árboles, nunca se cortaron, únicamente el monte. En la parte de abajo va a haber un pedazo donde va a ser un lotecito de cítricos. El café verde, ya el café un poco maduro. En esta región yo creo que ahorita el reto más grande es como saber conseguir recursos para restaurar. Si es posible generar ingresos haciendo un uso sostenible de nuestros recursos de diferentes formas, ¿no? Desde el turismo, aprovechando por ejemplo, las semillas de algunos árboles que se utilizan para hacer bisutería o que otros árboles cuyas semillas se utilizan para usarlos como detergente natural, ¿no? Como el choloquen. Es importante demostrarle a los pobladores que es posible conservar los bosques y a la vez usarlos, pero de manera sostenible. Y bueno, actividades como la apicultura y la meliponicultura son actividades que lo demuestran tal cual. Para apoyar a las mujeres y tener un impacto real en las comunidades, se debe primero considerar que hay que tener un fondo, una paga justa para esto. Porque a veces se habla que como este tipo de acciones es algo que deben hacer, que es algo que nosotros tenemos amor por la naturaleza, no debe ser bien remunerado. Todo se tiene que pensar también para que obviamente debe haber algo que pueda ayudarme a sostenerme y a sostener a mi familia. Entonces, sí considero que deben empezar a hacerse proyectos, implementarse proyectos que les traiga también una remuneración a las personas, a las mujeres locales. Las comunidades muchas veces tienen más conocimiento que el propio técnico en restauración o el propio ecólogo o biólogo. No, necesitamos es que las comunidades se vean full inmersas en el trabajo y no como actores externos a este trabajo, porque si ellos no sienten ese tipo de incentivos, si ellos no se sienten representados en el trabajo, vamos a seguir fracasando en la restauración y en la conservación de nuestros ecosistemas. El reto está en cómo nos complementamos con las comunidades, los ayudamos a desarrollar sus procesos de una manera mucho más eficiente. Realmente son las comunidades las que hacen que esto tenga sentido. Sin las comunidades no va a suceder la restauración, y si no pensamos en las comunidades y trabajar con las comunidades, no vamos a poder restaurar nuestro país. Las mascotas también son igual. Al final la restauración se basa mucho en ver qué hace el ecosistema nativo, el ecosistema de referencia, y quiénes son los que realmente pueden conocer ese ecosistema de referencia. Pues son las comunidades indígenas o las personas locales, ¿no? Yo creo que es claro que los conocimientos indígenas han sido lo suficientemente resilientes, que les ha permitido, después de un sistema tan capitalista, tan colonizador, persistir y resistir aún en estos tiempos y organizar sus comunidades, seguir creciendo y seguirse adaptando a los diferentes desafíos, ¿no?, que pueden haber. Entonces creería yo que los conocimientos, más que un beneficio, deben ser como una guía de cierta forma, y obviamente esa guía respetando la autodeterminación de los pueblos indígenas.
involucrar a las mujeres en el trabajo de su tierra es la primera forma de que puedan sentirse parte primero y empezar a tomar confianza para poder expresar lo que ellas sienten, expresar lo que saben y poder comenzar a trabajar en conjunto en esos proyectos de conservación o no de restauración. Yo creo que todos los trabajos con la tierra en general han sido un poco el terreno de trabajo de hombres siempre, por eso siento que es disruptivo y que es súper bueno que las mujeres estemos tomando esos espacios también. La inmigración, por ejemplo, que es uno de los principales motivos del por qué los hombres tienen que emigrar para traer más dinero a sus familias. Entonces las mujeres se quedan solas cumpliendo las acciones de cuidado, que es el rol de la mujer en Latinoamérica, y cumpliendo también el rol de sostener a una familia, trabajar la tierra, traer todo el dinero. Todo. Las mujeres son las que son más afectadas por estas mismas razones, por el cambio climático. Es difícil el acceso a los recursos, es difícil el acceso al agua, es difícil el acceso a muchos derechos, etc. Entonces, empoderar a las mujeres para acciones por el clima, acciones por la biodiversidad, considero yo que es lo fundamental para poder hacer crecer una sociedad. Y la comunidad es uno de esos principales elementos para el éxito de la restauración. No hay que llegar en ningún momento a imponer o a decir aquí vamos a plantar X cantidad de árbol a esta distancia o con conceptos técnicos que solamente para los ingenieros o en la universidad hace sentido, sino es dedicarle ese tiempo de escucha al campesino. Quiero a futuro que los productores, los participantes del proyecto se empoderen de las acciones que se han venido realizando. Quiero que exista una comunicación más efectiva entre ellos y que generen una sostenibilidad, no solamente en la parte ambiental, sino que con las acciones que promuevan la economía de los municipios. Limpiar varias. Es muy importante restaurar los valores de la sociedad, por lo que he comentado de que no sabemos lo que tenemos, no lo conocemos, y porque no lo conocemos no lo podemos valorar. Pero sí podemos hacer una agricultura más sustentable, más amable con el ambiente, y que a la vez los beneficios de los sistemas naturales potencien la producción de alimentos y las actividades productivas. Entonces, creo que es simplemente una cuestión de diseño. Y los árboles también. Si las personas aprenden cómo interpretar el ecosistema, aprenden cómo trabajar en las tierras, cómo cuidarlo, cómo respetar la biodiversidad, cómo conectar, eso va a ser una práctica que puede empezar a implementarse de generación en generación, que es lo que necesitamos. Las personas que trabajamos por el medio ambiente debemos también conocer sobre las leyes o conocer cómo podemos incidir en esto. Y así poder llegar a ser o tomadores de decisiones o acompañar a los tomadores de decisiones para que tengan en cuenta siempre todo lo que los conocimientos que nosotros tenemos. Yo siempre he pensado que el Estado es clave para que todo proceso sea mucho más eficiente y eficaz. Necesitamos un Estado consciente que escuche a los técnicos y que realmente se tome las manos y actúe por estos ecosistemas de los cuales todos dependemos. No hay una legislación que proteja nuestros bosques, que proteja los árboles que tenemos, a los bosques nativos, y se sigue talando de manera excesiva. Al menos en el norte se ha talado mucho y se sigue talando. Esto está conllevando a que perdamos biodiversidad, porque no solo se pierden bosques, se pierde todas las especies que están dentro del bosque, ¿no? Y seguramente muchas especies endémicas que solo están en un solo lugar. La restauración puede ser una herramienta para atender diferentes desafíos que estamos enfrentando como sociedad y ser básicamente una solución basada en la naturaleza integral que permita tanto mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas de comunidades vulnerabilizadas. Y que hay que ser optimistas, que los cambios se pueden siempre y cuando trabajemos entre todos. Y tenemos un común denominador y se llama naturaleza, se llama apreciación de los paisajes, se llama conciencia. O sea, la verdad son varios comunes, pero de eso se trata, el trabajo en comunidad.